en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustentador, el omnipotente Dios, el omnipresente Dios. En esta noche, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, agradecidos contigo, Señor, por tu presencia, Señor, por el perdón de los pecados, Señor, por tu muerte, por tu resurrección, por todo lo que tú eres, Señor, y todo lo que tú has hecho y todo lo que tú representas para nosotros, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde agradecidos contigo, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gran misericordia, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por toda bendición de lo alto que tú traes en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en esta noche preciosa, Señor, que tú nos regalas, que nos perdones. Reconocemos delante de ti que somos pecadores, que fallamos delante de un Dios que es infinitamente santo, Señor, y justo, Señor. Límpianos, Señor, y haznos dignos de tu justicia, Señor. Te pedimos, Señor amado, que en esta noche sea tu Santo Espíritu llenándonos, sea tu Santo Espíritu iluminándonos, abriendo nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Solo queremos conocerte cada día más, Señor, que es de lo que se trata la vida eterna, Señor. Es en lo que consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Queremos, Señor, cada día ser más como tú, menos como nosotros, Señor. Queremos, Señor, que en todo tú recibas la gloria y la honra, Señor. Queremos abundar en fruto para ti, Señor. Y queremos, Señor amado, que tú continúes, Señor, haciendo esa obra que ya has empezado en cada uno de nosotros, Señor, perfeccionándola hasta el día de tu venida, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú continúes, Señor, trabajando en las vidas de nuestros hermanos, Señor, que aquellos hermanos nuestros que están pasando, Señor, tal vez por tribulación, por angustia, Señor, por circunstancias difíciles, Señor. Lo ponemos todo delante de ti, Señor. Tú eres el omnipotente Dios, tú eres el soberano, tú sabes por qué estás permitiendo las cosas y tú sabes, Señor, también, oh Señor, qué necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, que los fortalezcas, Señor, los consueles, los animes y aumente su fe, Señor, en el nombre que es, por sobre todo nombre, Señor. Y nuevamente, Señor, te damos las gracias, Señor, y en esta noche, Señor, háblanos con el poder de tu palabra, Señor, y en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien. Buenas noches, don Edwin. Buenas noches, familia. Aquí estamos ya de Muy nuevo. bien, familia. Nosotros quedamos la semana pasada, terminamos viendo lo que fue la creación del hombre. Ahora vamos a entrar, dijimos, a lo que era el mandato de Dios a Adán. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahí es donde vamos a empezar en esta noche. El mandato que Dios le dio a Adán en el jardín del Edén antes de la caída. Empecemos, doña Evelyn, ¿puede leer? ¿Puede leer o todavía no? Yo leo por ella, porque creo que estaba un poco ocupadita. Ah, ok, listo, listo. Y, Listo, gracias, Arturo. y Arturo, si mandó gusta, Jehová, Dios al hombre, diciendo, de Ajá, todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. muy bien, muchas gracias. Con gusto. Entonces aquí, hermanos, nos encontramos con el mandato que Dios soberanamente dio al hombre en su estado de inocencia y el pacto que él estableció con él. Anteriormente vimos a un Dios, nosotros anteriormente, en todo lo que hemos visto anteriormente, vimos a un Dios poderoso, creador, amoroso, bienhechor del hombre. Pero ahora Dios aparece como su juez y gobernador. Vemos a Dios, hermanos, acá en este versículo, ejerciendo autoridad legislativa sobre el hombre. Como criatura que tenía la capacidad, y es muy importante esto, como criatura que tenía la capacidad de razonar y libertad para elegir. Y ahí empezó, hermanos, la disciplina moral
del hombre. Dios manda al hombre que ahora figuraba como padre y representante de toda la humanidad a recibir una ley. Recuérdense que la última vez estuvimos viendo que Dios le había dado dominio al hombre. Dios le dio dominio al hombre sobre todas las cosas que él hasta ese momento había hecho. Tenía dominio sobre los animales, tenía dominio, como hablábamos el otro día, en el sentido de cuidar la creación. El hombre, Dios le había entregado a él, digámoslo así, y se lo había puesto todo, como dice, sobre sus pies, como lo dice el Salmo 8, que nosotros lo estudiamos. Esto con el fin de llevar al hombre a un desarrollo moral y espiritual completo para gobernar su comportamiento. De todo árbol del huerto podrás comer. Hermanos, y con esta frase, Dios le estaba confirmando la actual felicidad que el hombre tenía. El hombre era feliz. Adán, coma de todo, de cualquier árbol que usted quiera comer. Póngale nombre a los animales. Venga, él tenía una comunión, como ya lo vimos, íntima con Dios. Esta frase, hermanos, no solo implica libertad para Adán, sino un seguro de vida para él, de vida inmortal, bajo la condición únicamente de obedecer. Esa era la única condición, obedecer. Adán estaba hecho, y ya lo estudiamos, para la eternidad. Él estaba hecho para vivir eternamente, bajo esta condición de perpetua obediencia. ¿Cuál era la condición para que Adán viviera eternamente? Obediencia perpetua. Adán tenía asegurado el paraíso para sí y para sus herederos para siempre. Adán solamente dependía, hermanos, de su buena conducta. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Se le impuso por Dios una prueba de obediencia. Y aquí viene el punto. Bajo la pena de perder toda su felicidad. Si fallaba, iba a ser Adán tan miserable como feliz había sido antes de fallar. Adán antes de caer era inmensamente feliz, lleno de gozo. Recuérdense que nosotros ya lo vimos en Génesis 1:31, que todas las cosas que Dios había hecho eran buenas en gran manera. Adán estaba pleno, Adán no necesitaba absolutamente nada. Adán y Eva en ese momento, antes del pecado, ellos tenían todo, todo lo que ellos querían tener. Y esto es interesante, porque el hombre tuvo un día todo lo que quiso tener y aún así no estaba satisfecho. Interesante, ¿verdad? Digamos, el hecho de conocer que, digamos, el alma del hombre nunca se sacía, únicamente si no tiene a Dios. Hay un comentarista que dice que, digamos, el vacío del hombre es un abismo. El hombre tiene, digámoslo, en su corazón un vacío que es como un abismo y solo puede ser llenado por un abismo más grande, que es Dios. Entonces es muy importante, hermanos. Él tenía todo. Él tenía absolutamente todo. Vemos en estos versículos que Dios le hace el claro mandato a Adán, no a Eva, ya que Dios aún todavía no la había puesto a ella, no la había formado. Y seguidamente le explica claramente las consecuencias de la desobediencia. Adán, en su estado de inocencia, él fue, hermanos, aterrorizado con una amenaza por parte del Señor. Él fue amenazado con la pena de muerte en caso de desobedecer. Nosotros ya sabemos que no había muerte en el jardín, en el jardín del Edén. Adán ni siquiera se imaginaba lo que era la muerte. Y esa amenaza se cumpliría como consecuencia inmediata del pecado. Dios, en su amor inefable, le estaba advirtiendo a Adán acerca de las terribles consecuencias legales por transgredir su mandato.
mostrándole que no solo se extenderían en el plano terrenal, sino que también como Dios eterno repercutirían en eternidad. Y esto es muy importante, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos acá repercute en la eternidad. Absolutamente todo. O sea, cuando nosotros pecamos terrenalmente, pecamos en la eternidad. Estamos pecando en la eternidad. Porque digámoslo así, la jurisdicción del Señor está en la eternidad. Ahí está, digámoslo así, es donde el Señor reside y es donde el Señor legisla. Es muy importante que nosotros tengamos eso presente. Este mandato venía directamente de la Corte Suprema Divina y Universal, puramente de la voluntad del legislador, del inmutable juez de toda la tierra, del Dios infinitamente santo y soberano. La pena de muerte, como sentencia legal del juez de toda la tierra, entraba a regir una vez que se transgrediera su ley, activando en toda su terrible dimensión la muerte en sus tres dimensiones. La muerte espiritual, la física y la eterna. Para Adán y para todos sus descendientes. Ahora, considerando el carácter de Dios, por los atributos que ya nosotros estudiamos, es relevante que nosotros, hermanos, tengamos en cuenta algunos aspectos importantes. Lo primero, Dios no tranza por amor con su justicia ni con su santidad. Esto es algo que ya hemos estudiado. Dios no tranza por amor con su justicia ni con su santidad. Eso Don lo vimos Oscar, cuando estudiamos. Sí, señor. no entiendo el término tranza. Tranza, muy bien, muchas gracias. El término transar es, usted ha escuchado esto. Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Dios es amor. Vamos a poner un caso. Entonces, hablemos digamos, de una persona que es alcohólica y dice, Dios es amor. Él sabe que yo lo único que hago es, soy alcohólico, pero Él no me va a mandar al infierno por mi alcoholismo. Está transando el amor de Dios con la justicia de Dios. Dios no tranza. Dios no tranza. O sea, Dios, hablemoslo así, Dios es un Dios infinitamente amoroso, pero también es un Dios infinitamente santo y también es un Dios infinitamente justo. ¿Qué dice la justicia de Dios? Dice que estamos hablando del alcohólico, que el borracho no hereda el reino de los cielos. ¿Lo dice o no lo dice? La palabra de Dios lo dice o no lo dice. Dice que el borracho no hereda el reino de los cielos. ¿Quieren verlo? Digamos, vamos un momentito y lo vemos. Ya les digo. Eso de que dicen ahora que Dios es amor, no sé dónde fue que lo escuché, que es como el lema que está usando todo eso, la ideología de género y que como Dios es amor, Dios solamente perdona a todo porque eso tiene algo que ver con eso. Exactamente, con eso tiene que ver, exactamente. O sea, que, digamos, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Dios es amor y que como Dios es amor no hay infierno, porque Dios es tan amoroso que Él no va a mandar a nadie a un tormento eterno. Ajá. O sea, es Cierto. interesante porque no es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, ellos están transando el amor de Dios con su justicia, porque Él es infinitamente justo y como nos ama tanto, Él va a hacer justicia. Pero quiero que vayamos un momentito a, ya les digo acá, creo que está en Gálatas. Vamos a ver, Gálatas, permítame un segundito, ya se los leo. Oscar, Ok, Gálatas capítulo 5. Don Oscar, creo que le Don, hablan por ahí, don Edwin. No sé si tenía una pregunta. don Edwin, perdóneme, usted quería decirme algo, don Edwin.
capítulo 5, versículo... Oscar, yo pienso Sí. que seguro va a decir que es que se está pegando usted mucho. Pero es que, digamos, a los hermanos, yo les pregunté y están bien, ellos no se les está pegando. Es que yo digo, Dios no cansa, no negocia, es lo que quiere decir usted. ¿Cómo dice? Perdón, don Edwin, no le escucho. Ahora es como no negociar, algo así. Exactamente, no negocia, Dios no negocia. Muy bien, don Edwin. Léase, don Edwin, por favor, capítulo 5, versículo... Sí, Gálatas, capítulo 5, versículo 19. 19, 20 ¿Cuál? y 21. 19, 20 y 21, por favor. Vamos a ver. Elisa, Dime, Elisa, sí, léamelo ahí, por favor. ok, lo leo. Dice Muy bien. 5:19 y Así, manifiesta, a- sí, y al manifiesta, 21. perdón, Al 21. ok, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está claro. Está claro. Aquel que es practicante, aquel que practica tales cosas, no heredará el reino de Dios. Está claro, hermano. Entonces, ¿qué es el punto acá? Entonces, una persona, digamos, ahora dice, no, es que Dios es amor y como Dios es amor, Dios no va a mandar a nadie al infierno. No, como Dios es amor, yo puedo estar en una unión libre y no pasa nada. Yo puedo estar en una unión libre y tal vez, y muchas veces dicen lo siguiente, nos amamos más que un matrimonio, digamos, formal. Entonces, y como Dios es amor, Dios lo que está viendo es el amor. No, señores, no es así, no funciona así. O sea, Dios es amor. Y como Dios es amor, Él es infinitamente justo también y es infinitamente santo. Él no pasará por inocente al culpable. Muy importante. Él no va a pasar. Él también es fuego consumidor. No puedo transar su justicia ni puedo transar su santidad. No puedo negociar con él esa parte. Entonces, es muy importante eso. El otro punto, si Dios, digámoslo así, si Dios transa su justicia y su santidad por amor, él no sería ni infinitamente justo ni infinitamente santo. Ahora, ¿cómo podemos poner otro ejemplo para entenderlo? Vayámonos a la esfera terrenal. Un juez llega y digamos, sabiendo que alguien es culpable, están todas las pruebas de que esa persona es culpable. Si ese juez los deja libres, es un juez ¿cómo? Injusto. Es un juez injusto, porque la culpabilidad de esa persona está probada. Pero aún así ese juez decidió dejarlos libres. Es exactamente igual lo que estamos diciendo, que como Dios es amor, Dios decidió dejarlos libres. Mire, tanto es así, que el Señor, el Padre Celestial, ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo ejecutó. Él ejecutó a su propio Hijo, porque su propio Hijo se hizo culpable de todas las transgresiones y todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Y Él no lo perdonó, sino que lo ejecutó por todos nosotros. ¿Qué más ejemplo de justicia quieren, hermanos? Él no tranza su justicia con nadie. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no. 8:32. ¿A dónde creen? Ahí se me está pegando un momentito. Se está pegando un poquito ahí, digamos, pero ya yo creo que ya se normalizó. Vean qué interesante. Esa palabra entregó, sino que lo entregó, ¿es a quién? A la justicia.
El Padre entregó a su Hijo a la justicia divina. ¿Para qué? Para ejecutarlo. Por todos nosotros. Esa es la razón por la que vino el Señor. Entonces, otro aspecto aquí importante es que Dios es inmutable. Ya lo vimos. Él no cambia. Por tanto, y esto es muy importante, la sentencia que Él determinó en su voluntad soberana, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 que acabamos de leer, hermanos, se cumplirá para el transgresor y sus descendientes. Se cumplió y se cumplirá indefectiblemente. ¿Se cumplió o no se cumplió? Todos morimos, todos nacemos muertos. Romanos 5:12, ¿qué dice Romanos 5:12? Alguien que me lea Romanos 5:12, tal vez Arturo, Romanos 5:12. Yo lo leo, Oscar. Ok, gracias, don Edwin. Romanos 5:12. 12. Ajá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está la sentencia. O sea, cuando Pablo escribió esto, ¿han pasado cuántos años desde que Adán pecó? Han pasado 4,000 años. 4,000 años. De Adán a Pablo hay 4,000 años. Y dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y 2,000 años después de Pablo se sigue cumpliendo lo mismo. O sea, todos nacemos muertos espiritualmente. Todos nacemos bajo la ira de Dios, todos nacemos condenados. Todos nacemos bajo naturaleza pecaminosa. Muy bien, entonces, los alcances de la sentencia se harían manifiestos tanto en el plano terrenal como en el plano eterno. Como dijimos, Dios es el juez de toda la tierra, tiene su jurisdicción en la eternidad. Por lo tanto, las consecuencias del transgresor son de tipo forense, es decir, de tipo legal contra Dios. Por eso, digamos, cuando nosotros estamos presentando el Evangelio, siempre es importante decirle a la persona cuál es su condición legal delante de Dios. Porque la ignora, todas las personas, todos hemos ignorado cuál es nuestra condición. Hay una condición legal delante de Dios. Todos nosotros teníamos, todos los creyentes teníamos un expediente delictivo, todos, sin excepción. Y hoy todos los impíos, todos los mundanos, todo el mundo tiene un expediente delictivo delante de Dios. Cuando, digamos, ya nosotros lo hemos explicado, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nuestro Señor toma ese expediente y Él dice, yo voy a pagar por este expediente. Y Él en la cruz pagó y clavó ese expediente en la cruz. Y todo eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ir viendo. Entonces el transgresor se convierte en un convicto de Dios, condenado a muerte. Judas capítulo 15. Vamos a Judas 15 un momentito para que ustedes vean que toda la humanidad estaba convicta. Toda la humanidad. Convicta. Y eso es un término legal. ¿Judas qué? Judas capítulo 15. Doña Evelyn. Judas. Judas. Está al final. Antes de Antes de Apocalipsis. Apocalipsis. Ah, es que Exacto. tengo un Judas, pero solo tengo un capítulo. Sí, correcto. Entonces el versículo 15. Perdón, espere, porque ya se me perdió. No se preocupe. Judas 1, Yo aquí lo tengo, ma. 1:15. Sí, 1:15. correcto. Ya lo tengo. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahí está, es la palabra, ahí está la palabra convicto. Habla claramente. Esto va a suceder cuando en su segunda venida. Vea que en el versículo 14 dice, de estos también profetizó Enoc. Enoc. ¿Quién es Enoc? ¿Quién es Enoc? ¿Recuerdan quién era Enoc? El profeta Enoc, ¿quién es? El profeta Enoc fue aquel que se llevó Dios, dice, que caminaba con él en Génesis. Eso está en Génesis, en el capítulo 5, versículos Pero del 21 al 24. él no era el hijo de nieto de Abraham. No, está mucho antes de ellos. Está en el capítulo 5. Abraham aparece en el capítulo 11 de Génesis. Enoc está en el capítulo 5. Pero Está antes. Enoc, ¿cuál era? ¿Hijo de quién? ¿No eran Es, dos digámoslo hermanos? así, es uno de los descendientes de Adán. Si gusta, ya vamos a ir ahí para que No, veamos no. quién es Enoc. Después yo busco quién es No se Enoc. preocupe, no, porque es parte de lo mismo que aprendamos, no hay ningún problema, no se preocupe. Lo importante aquí es que no, que era un hombre que caminaba con Dios. Ok. Y Dios, precisamente por esa relación que él tenía con Dios, dice que Dios se lo llevó, Dios lo raptó. Ese es Enoc. Ok, entonces dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, el descendiente séptimo de Adán. Ajá. Dice, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuándo es eso? Segunda venida. Es cuando el Señor viene con los ángeles y viene con su iglesia. Aquí solo menciona a los ángeles, pero él viene también acompañado de su esposa. Recuérdese, viene aquí al juicio de las naciones y a establecer su reinado milenial. Entonces dice que él viene para hacer juicio contra todos, el juicio de las naciones, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces ahí es donde nos aparece la palabra convicto, dando a entender, hermanos, que digámoslo así, que nosotros realmente, el hombre lo que tiene con Dios es un problema legal, es un problema legal. Y podemos irnos a Génesis al capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, para que veamos quién es ese Enoc. Capítulo 5, versículo 21. Doña Elisa. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Sigo. Sí, por favor. Sí, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó, 24. sí, caminó Sí, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. lo raptó el Señor, lo raptó por la relación que él tenía con él, con Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a este personaje, no. Buenas noches, doña Janet, bienvenida. Buenas noches, don Oscar. Aquí está, vamos de caminos, tenemos una cita médica. Aquí está No se William. preocupe. Mucho gusto, encantado, voy Mucho manejando, sí. gusto, William. Que el Señor le Encantado. bendiga. Bienvenidos. No Muchas se gracias. preocupe. Aquí estamos. Entonces, vamos a continuar, familia. Entonces, la activación de la pena de muerte, como dijimos, es inmediata, aunque la ejecución de la misma por misericordia de Dios podría tener una suspensión temporal. ¿De qué estamos hablando acá? De lo que estamos hablando es lo siguiente. Digamos, todos, absolutamente todos los seres humanos, desde que nacemos, debido al pecado original, debido a la caída de Adán y Eva, nosotros quedamos condenados. Acabamos de leerlo, la muerte pasó a todos los hombres. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios por el cual estamos vivos? ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual tenemos vida física? Es algo que ya lo hemos explicado. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual estamos vivos? Que ninguno se Sí, don pierda. Edwin. ¿Perdón?
Que ninguno se pierda, ¿será? Estamos de acuerdo. Entonces, que ninguno se pierda. O sea, entonces, que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Esa es la razón por la que estamos vivos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere enviar a nadie al infierno. El hombre mismo decide irse. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? Arrepentimiento. Entonces, en otras palabras, hermanos, el Señor tiene sobre el hombre que no le conoce todavía, tiene sobre el hombre que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador una suspensión temporal de la sentencia. Es muy importante entender esto. Hay una suspensión temporal de esa sentencia de Dios, porque todos los hombres están bajo la ira de Dios. Hasta que lleguemos a Cristo y entremos, digámoslo así, en el pacto con Él. ¿Cuál es ese pacto? Cuando nosotros reconocemos su persona, su señorío, su muerte y su resurrección. Entonces, otro lugar donde aparece el término convicto es en Santiago capítulo 2, versículo 9. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 9. Santiago capítulo 2, versículo 9. Ya lo tengo yo. Por favor, doña Evelyn. 2:9. Sí, señora. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ahí aparece la palabra, convictos. Entonces, cada vez que nosotros, digámoslo así, desde el primer momento en que el hombre pecó, desde el primer momento en que el hombre pecó, el hombre quedó convicto delante de Dios. Un sinónimo de convicto, ¿qué sería? Es convicto. ¿Perdón? Eso, Es Preso. No, no, preso, correcto, un ya. reo. Ok, O ok. sea, somos reos en otras palabras, digámoslo así, la humanidad quedó convicta, la humanidad, digamos, quedó, o sea, como somos delincuentes. Por eso Pablo dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos delincuentes delante de Dios. Delinquimos contra la ley de Dios. Suena fuerte. Más adelante vamos a irnos metiendo un poquito más profundo, pero ese es el problema del hombre con Dios. El problema que el hombre tiene con Dios es un problema legal. Transgrede la ley de Dios y al transgredir la ley de Dios, el hombre queda convicto delante de Dios, nosotros quedamos como reos de Dios, como delincuentes de Dios, como criminales. Depende del tipo de agravio que hayamos cometido contra Dios. Hemos transgredido la ley de Dios. Acuérdense cuando nosotros estudiamos qué era el pecado, cómo definimos el pecado, qué es el pecado. Y bíblicamente, la definición bíblica, ¿se acuerdan? Que nosotros lo vimos. Incumplir la ley de Dios. Ajá, sí, correcto, exactamente. ¿Qué es pecar? Infringir la ley de Dios. Y eso es bíblico. Vean ustedes en 1 Juan. Vamos a 1 Juan, familia. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Arturo. Ya voy. Primera de Juan, Capítulo capítulo 3, 3. versículo 4. No sé si es este. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el No, hombre primera. nacer? Ah, primera, Arturo, ok. no se Vamos a ver. preocupe. 1 Juan, no se preocupe. Voy para buscar un tirito, entonces. Ajá. No lo veo. Oscar, si No lo quieres. encuentro. Sí, ¿Quién lo sí. tiene ahí a mano? ¿Lo tiene, doña Elisa? Sí, Léalo, por ok. favor. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí estamos. El pecado es infracción a la ley de Dios.
Y es exactamente, ¿qué pasa si nosotros infringimos la ley terrenal acá en nuestra nación? Nos convertimos en infractores, en convictos. Depende del tipo de infracción que hayamos cometido. O sea, inclusive hasta parquearnos mal, nos hacen una boleta. Hemos cometido una infracción a la ley. Entonces, desde el momento en que cometimos el primer pecado, nos volvimos convictos delante de Dios. Ahora, aquí lo importante es que con Dios, como Dios lo que exige es perfección absoluta, desde el momento en que nosotros cometimos el primer pecado, inmediatamente quedamos muertos. Porque Dios, la perfección que Él exige en su justicia es perfección absoluta. Mateo capítulo 5, versículo 48. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es el único que pudo cumplir toda la ley perfectamente. Satisfizo toda la ley completamente de su Padre. Y entonces nosotros creemos por fe en que Él habitó en medio de nosotros, Él vino en carne y Él habitó en medio de nosotros y Él cumplió perfectamente la ley para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Y como Él cumplió perfectamente, entonces Él ahora puede ofrecerse en sacrificio perfecto al Señor. Y cuando Él entrega su vida, la entrega por todos aquellos que habían de creer en Él. Únicamente el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús, aunque es un sacrificio para toda la humanidad, no toda la humanidad lo recibe. No toda la humanidad lo recibe, porque no toda la humanidad está dispuesta a someterse al señorío de Él, y ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto y ahí es donde cambia completamente las cosas. O sea, el sacrificio de Cristo es para todos. Él lo hizo para todos porque es la voluntad del Padre que nadie se pierda, sino que todos los hombres lleguen al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no todos quieren arrepentirse. No todos quieren someterse al señorío de Cristo. Y someterse al señorío de Cristo es someterse a su palabra, someterse a su voluntad, en el poder del Espíritu de Dios. Entonces sabemos que no somos perfectos. Sabemos que aún sometiéndonos al Señor, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador por fe, aún así nosotros vamos a fallar. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va llevando poco a poco hacia la santidad. Él va a ir santificando nuestras vidas conforme nosotros nos vayamos sometiendo a su palabra. Pero tiene que haber una actitud de cada uno de nosotros, una entrega total a Él. Señor, sé que no puedo en mis propios medios hacer tu voluntad, pero de todo corazón, Señor, yo quiero que tú obres en nuestras vidas, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, para nosotros, Señor, glorificarte en todo, Señor. Entonces, Él nos da el poder para vencer el pecado, desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo, ya casi vamos a llegar a esa parte. Entonces, hermanos, cuando nosotros, es interesante esto, nuevamente, la activación de la pena de muerte, como dijimos, es inmediata. Adán murió inmediatamente. ¿De qué manera murió Adán? Espiritualmente. Y aunque la ejecución de la misma por misericordia de Dios podría tener una suspensión temporal, como dijimos, cuando morimos somos atrapados por la justicia divina. O sea, todo ser humano está ahorita, todos aquellos que están vivos sin Cristo, están en una suspensión temporal de la sentencia de Dios. Pero en el momento en que somos atrapados por la muerte, en ese momento es como si la justicia divina nos atrapa. Se acabó el tiempo. Se arrepintió al cielo. No se arrepintió, infierno. Así es. Así de fuerte, hermanos. Así de fuerte. Cuando morimos somos atrapados por la justicia divina y si no hemos arreglado cuentas con Dios en vida, porque del otro lado ya no hay nada que arreglar. Es acá, terrenalmente. Está establecido, dice a los hombres, morir una sola vez, dice la palabra de Dios. Y después, el juicio. Dos destinos, cielo e infierno. No hay destinos intermedios.
No hay destinos intermedios. No hay oración que me saque del lugar que yo decidí ir, porque lo decidí aquí en vida. Entonces, eso es lo importante de entender el Evangelio. Decidimos hoy nuestro destino eterno. ¿Cómo lo decidimos? Cuando llegamos y entendemos. Una, ¿quién es Jesucristo? Dos, ¿qué fue lo que él vino a hacer? Entendemos su muerte y entendemos su resurrección. Y nos sometemos a su señorío. Nos sometemos a su voluntad, a su palabra. Y ahí viene el punto. Vea qué interesante. No es lo mismo ser un oidor de la palabra que ser un hacedor. No es lo mismo. Las iglesias están llenas de oidores de la palabra, pero de muy pocos hacedores. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Quiénes son los salvos? El que oye y hace. El que oye y hace. Pero aquel que solo oye, que dice la palabra de Dios, es un oidor como olvidadizo. Olvidadizo. Vamos a ir a esos dos versículos. Vamos a Santiago primero para que veamos al oidor olvidadizo. Santiago, vamos al capítulo 1, versículo, vamos a leer a partir del versículo 23. Doña Evelyn, tal vez nos acompaña usted. 23 hasta cuál. Sí, capítulo 1 de Santiago, a partir del versículo 23 y por favor hasta el versículo, vamos a ver, 25. Ok. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que la Biblia, su palabra, es como un espejo. Entonces, en ese espejo, cuando yo llego y me veo en ese espejo, hay dos cosas que veo. Una, el carácter de Dios. Y lo segundo, mi pecaminosidad, mi gran pecaminosidad. Es como cuando uno se pone en un espejo en la mañana y usted empieza a quitarse cosas de la cara, una lagaña, o usted se lava los dientes, se revisa y usted ve que algo quedó mal, ¿no? O sea, usted usa el espejo para quitarse los defectos. Es exactamente, la palabra de Dios funciona como un espejo que nos muestra realmente quiénes somos y cuál es el carácter de Dios. Y la palabra de Dios de nada nos sirve, dice, si solo la oímos, porque eso es como quien se fija en un espejo, se dio cuenta que tenía una lagaña y se fue con la lagaña. ¿Ven el punto? No, el espejo, sí, perdón, doña. Y es que aquí lo dice, esta parte está muy bonita porque vea que dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, es decir, su obra reflejado en la palabra en él. Él va a ser bienaventurado porque lo hace. Exactamente. Ahí está la bienaventuranza. La bienaventuranza está en el hacer, no en el oír. Las iglesias están llenas de oidores, no hacedores. Los hacedores son un remanente nada más, pequeñito. Y quiero que vayamos a Mateo. Vea que nuestro Señor ya lo dijo en Mateo, en la parábola de los dos cimientos. Mateo capítulo 7, por favor. ¿Cuál versículo? Versículo, Mateo capítulo 7, versículo, ya le digo, 24, Arturo. Ok, Si gusta, léalo, dice, por favor. perfecto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. ¿Sigo leyendo? Sí, sí, por favor.
Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera Muy que me bien. oye, ok, Un momentito, perdóneme, Arturo, vamos a parar acá porque aquí tenemos un tipo de hombre. A partir del 26 tenemos otro tipo de hombre. Es una parábola, es una comparación. Vean el 24. En el 24, noten que hay características especiales. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, que me oye estas palabras y las hace. Aquí hay dos palabras importantes. El que oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Expliquemos eso un momentito. Entonces, el que oye y hace, ahí está todo. El que oye y hace. Dice un hombre prudente. Lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa. ¿Cuál es su casa? El mismo, su corazón, una, o su propio hogar. Aplicable, aquí se puede aplicar una, a mi corazón, dos, mi propia casa, mi hogar, y tercero, la iglesia. Es aplicable a las tres. Muy bien. Y ve qué interesante, dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, la iglesia. Cristo. Muy importante. La roca no es Pedro. La roca es Cristo. Y si ustedes me dicen, llévenme a un pasaje donde diga que la roca es Cristo, los llevamos. Ya inmediatamente, ya lo voy a llevar ahí. La roca es Cristo. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se lo dijo a Pedro. No podía edificarla sobre un hombre. Es Jesucristo mismo edificando. Él es Dios. Él es la roca. Y ve qué interesante. El hombre prudente, el hombre sabio, el hombre que está sobre Cristo, sobre la roca, sobre su palabra, porque en este caso, digamos, edificar sobre la roca significa sobre la palabra de Dios. Va a tener pruebas. Él va a tener pruebas también. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pruebas. Las pruebas no nos las vamos a quitar porque es un mundo caído. Tantas pruebas tiene la persona que no conoce de Cristo como la persona que conoce de Cristo. Pruebas van, en cantidad van a venir. Entonces, ahora sí, dice que esa casa, golpearon contra aquella casa y no cayó. Vean qué interesante, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Está fundada sobre Cristo. No va a caer porque está fundada. Van a venir las pruebas, sí, pero no va a caer. Ahora hagamos la comparación, Arturo. Ahora sí puedes leer versículo 26 en adelante. Se van a dar cuenta que aquí está el otro hombre. Este hombre, noten que solamente es un oidor y no hacedor de los muchos que están en la iglesia. Y ahí está la diferencia. Versículo 26. y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Ajá. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí vemos el otro hombre. Pero, ¿cuál es este hombre? El que oye y no hace. Es interesante. Ahora, este hombre este hombre está afuera en el mundo, es un mundano. ¿Qué piensan ustedes? No, No, no es un mundano. no. Él está en la iglesia. Él está en la iglesia. ¿Cómo escucha entonces? Cómo conoce la palabra? ¿De dónde la conoce? Él está en la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el punto, hermanos? Esto es lo que nosotros siempre hemos hablado. No basta con ir a la iglesia, solamente escuchar. Hay que ir, escuchar y hacer. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras está en la iglesia. Dice, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre un cimiento falso. Dice, y vean lo que dice, le llegaron las pruebas a él. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu
contra aquella casa. Y tristemente dice, y cayó. Cayó. Y fue grande su ruina. No pudo levantarse porque no tenía a Cristo, no había cimiento, no estaban anclados a su palabra, no estaban anclados a Él. Y esto es lo importante de entender. No basta con solamente ir a la iglesia. Nosotros debemos estar anclados a la roca. Quiero que vayamos a Corintios. Vamos a Corintios un momentito para que veamos quién es la roca. Vamos a ver quién es la roca. Capítulo 10, 1 Corintios, don Edwin. Capítulo 10, 1 Corintios. Leamos el versículo 4. Sí, señor. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí lo tienen. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo. Él es la roca. Es en Él que estamos cimentados. Entonces es muy importante, hermanos, porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué realmente? Vean que hemos venido, aquí estamos viendo, digamos, la caída de Adán y la caída de Eva. ¿Qué es lo que realmente les pasó a ellos? Es lo que realmente nos pasa a nosotros. Y quiero que vayamos un momentito para que ustedes vean que la misma palabra de Dios nos habla de eso. Capítulo 11 de 2 Corintios, por favor. Y esto es exactamente, hermanos, lo que nos sucede a nosotros. Cuando cuando decidimos no creerle al Señor, cuando no estamos aferrados al Señor. Vamos a leer, doña Lisa, léame por favor, a partir del versículo 3, capítulo 11, versículo 3 y versículo 4. Vamos a leer el 3 y el 4. 12, 2 Corintios 12, 3, 4. Ah, Okay. capítulo 11, 2 Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. Sí, correcto. Ya. 3, 4, ok. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Muy bien. Vean, hermano, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién le está hablando? No me digan que a los Corintios, porque ya sabemos que es la carta a los Corintios, pero ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A la iglesia. A la iglesia. Muy bien, esto es importante, hermano, porque Pablo no le habla al mundo, Pablo no le está hablando a los impíos, Pablo no le está hablando al mundo, Pablo le está hablando a la iglesia. Y Pablo le está diciendo a la iglesia lo siguiente, le dice, iglesia, temo que como recuérdense que los corintios eran muy carnales, ellas eran un puerto, entonces había mucha, era muy corrupto esa zona. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí es importante, hermanos. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Vean, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en la forma como nosotros nos relacionamos. Porque nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay muchas personas que incluso entran a la iglesia con ese objetivo. En las iglesias, uno de alguna forma quisiera creer que todas las personas que están ahí son salvas, pero inclusive ahí hay demonios sentados. En la misma iglesia está sentado Satanás.
Entonces dice lo siguiente, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien ustedes lo toleran. Ahora, ¿por qué pasa eso, hermanos? Porque no conocemos cuál es el verdadero evangelio, porque no conocemos cuál es la verdadera palabra. Entonces, podemos estar en otras, digamos, en cualquier iglesia y estamos recibiendo un evangelio que no es el correcto. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y yo les digo a ustedes lo siguiente, hay más de una denominación, hay más de una congregación que está predicando a un Cristo diferente al de las Sagradas Escrituras. Si nosotros decimos, vamos a poner un caso, que la salvación es Cristo más obras, es otro evangelio, es otro evangelio, es otro evangelio. Y ese evangelio, hermanos, no solamente me lleva a mí a la perdición, sino que me contamina. Y vean lo que dice acá, incluso hasta puedo salir contaminado con un demonio de ahí. Dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es eso? No entiendo. Pablo le está hablando a la iglesia, la verdadera iglesia, lo que recibió fue al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que recibió. ¿Cuál otro espíritu podría recibir, digamos, una persona que esté metida en la iglesia? ¿Cuál? Estamos hablando que si lo recibe también es porque no era cristiano. Pero ¿de qué otro espíritu está hablando Pablo? Que puede recibir una persona que está en la iglesia, en un evangelio falso. Demonio, demonios. Si nosotros escuchamos un evangelio falso, nos podemos contaminar con demonios. Es muy importante que tengamos eso presente. De ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para no ser engañados como hablábamos ayer. Dice, el mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, del 7 al 8. ¿Qué dice Pablo ahí? Que si nosotros escuchamos otro evangelio, sea anatema. Que incluso si un ángel del cielo baja y nos predica un evangelio diferente al que hemos recibido, sea anatema, es maldito. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y solamente puse el ejemplo, digamos un ejemplo de que recibamos un falso evangelio, pero también puede ser por medio de la carne que seamos extraviados, digámoslo así, malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios también. Entonces, muy importante, hermanos, que tengamos eso presente. Entonces, volviendo a donde estábamos, hay otra cosa también que es importante, que también nosotros, yo se las he mencionado a ustedes. Hay un velo que tienen todas las personas que no han recibido a Cristo. Y yo quiero llevarlos, porque muchas veces nosotros decimos, ¿de dónde sale eso? ¿Quién dice eso? Quiero llevarlos un momentito ahí nada más para que ustedes lo vean, lo delicado que es eso, hermanos. Toda persona que no tiene a Cristo tiene un velo encima. Ya se lo voy a llevar. Un momentito, ya lo llevo. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver si es en este. Vamos a ver si es acá. Ya les digo. Ok. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16 de 2 Corintios. ¿Puede doña Evelyn tal vez? ¿Qué nos dice? 2 Corintios 3:16. Sí, señora. Ok. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor, sí. Sí, ¿por Por- qué? ¿De qué velo está hablando? porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, entonces,
¿Qué es lo que hace que el velo se caiga? Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, el velo se cae. Acuérdense Pablo, ¿se acuerdan Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo después de que recibió al Señor? ¿Se acuerdan? Que llegó Ananías y oró por él. Y en ese momento, ¿qué le pasó a Pablo? Dice que caían como escamas de sus ojos. O sea, era el velo, es el escritor hablando figurativamente, es el velo cayendo. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, el velo se cae. Entonces, todos hemos tenido todos, antes de Cristo teníamos un velo que nos impide y estamos ciegos. Es más, vean en 2 Corintios 4:4, aquí mismo, en esta más abajito. Arturo, ¿qué nos dice 2 Corintios 4:4? Segunda de Corintios 4:4, ok. Dice, vamos a ver, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Dice que en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Vea cómo está escrito eso. ¿Cómo está escrito esa palabra? El Dios El de este diablo, siglo. el diablo, Perdón, el perdón, diablo. el diablo, es el diablo. Y está escrito en minúscula. Vean que está escrito en minúscula. El Dios de este siglo. Está escrito en minúscula. Dice, y siglo significa mundo. El Dios, o sea, en otras palabras, el diablo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que busca Satanás? Por eso Satanás lo que busca es que nosotros no nos llegue la palabra de Dios para mantenernos velados, para mantenernos cegados ante el pecado. Muy bien, entonces volviendo a donde estábamos, familia, estábamos viendo que entonces el Señor a todo ser humano que no le conozca está viviendo entonces, mientras que no le conozca, está viviendo bajo una suspensión temporal de la justicia de Dios. Pero una vez que muere, esa persona es atrapada por la justicia divina. Y si no ha arreglado cuentas con Dios, seremos enviados a prisión temporal. A nosotros a veces nos sorprenden esos términos. Pero ¿cuál es la prisión temporal? Oiga oiga la palabra. Prisión temporal. ¿Cuál sería la prisión temporal? Del infierno. El infierno. Exactamente. Ahora, ¿por qué temporal? ¿Por qué no definitiva? Porque tiene que venir la segunda venida, pasar los años de tribulación y después ya todos vamos a ser juzgados. Ajá, pero Bueno, exactamente, juzgados porque los que recuerde, fueron al infierno. exacto, exacto, pero recuerden que ahorita la prisión temporal es el infierno. ¿Dónde está el Ajá, infierno? ¿Dónde está el infierno? Debajo de la tierra. sí, debajo. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras, ok. Ajá. Pero el lugar definitivo de los impíos, ¿a dónde es? ¿Dónde es el lugar definitivo de todos aquellos que no se arrepintieron? Hay un lugar definitivo. Estamos hablando que es la prisión eterna donde van a ir a dar. ¿A dónde? Al Eh, lago el lago de de fuego, azufre, ¿no? Al lago de eterno. de A fuego y la- azufre. Son dos, Ajá. ahí estamos hablando de dos lugares diferentes. Entonces, muy bien, la persona muere y es enviada a prisión temporal, pero estando en esa prisión temporal ya no puede salir de ahí. Esa persona solo está esperando ahí la ratificación de su sentencia, que va a ser en el juicio del trono blanco, capítulo 20. Ya nosotros lo estudiamos, capítulo 20. Esa persona está esperando ese juicio y el día de ese juicio nada más va a estar de pie y lo que va a oír es su sentencia, su condenación eterna y la asignación de su castigo. No es lo mismo. Ah, es que fue enviado al infierno. Una cosa es el infierno como lugar y la otra es la asignación del castigo. Son dos cosas diferentes. El lugar es como decir ahorita aquí, fue enviado a la Reforma o fue enviado a San Sebastián. Ese es el lugar. Pero va a ir a ese lugar con una, digámoslo así, con un castigo asignado eternamente. ¿Estamos claros en eso? Ya lo hemos escuchado. ¿Va? Muy bien. Entonces, ahora, nuevamente repitiendo, entonces cuando morimos somos atrapados por la justicia divina y si no hemos arreglado cuentas con Dios, seremos enviados a prisión temporal, al infierno, para finalmente ser enviados
al juicio del trono blanco para la ratificación de la sentencia y la asignación del castigo eterno, y enviados a la prisión final y eterna, el lago de fuego y azufre. Ahora, ¿con qué objetivo? Como veremos más adelante, hermanos, para que, por su gracia amorosa, los hombres abrazaran el evangelio de Cristo. O sea, ¿cuál es el punto acá? O sea, el Señor no quiere que nadie vaya a ese lugar. El Señor no quiere que nadie se pierda. Por eso el Señor presenta su evangelio, por eso mandó a su Hijo. Nosotros ahorita vamos a continuar con la caída del hombre, con el carácter de la humanidad. Para entender y apreciar el evangelio, no solamente tenemos que entender algo acerca del carácter de Dios y la forma como fue creado el hombre originalmente, sino también cómo quedó el carácter de la humanidad después de la caída. Entonces, muy bien, hemos visto los atributos de Dios, hemos visto el carácter de Dios y hemos visto cómo Dios creó al hombre. Hemos visto ya la caída del hombre, pero ahora vamos a ver cómo quedó ese carácter de la humanidad después de la caída. Y esto es otro de los aspectos que nos cuesta comprender mucho a nosotros. Vamos a verlo. Bueno, lo primero que vamos a decir, hermanos, es que la humanidad es moralmente corrupta e inhabilitada espiritualmente. Ahora, recordemos por qué estamos diciendo esto. Lo primero, es algo que ya hemos estudiado, pero vamos ahora a profundizarlo. Lo primero, ¿por qué decimos que quedó moralmente corrupta? Porque el hombre quedó bajo el poder del pecado, quedó bajo la ley del pecado. ¿Por qué decimos que quedamos inhabilitados espiritualmente? Porque el hombre murió espiritualmente. Recuérdese que si el hombre muere espiritualmente es porque antes tenía vida espiritual. Nadie muere físicamente si no tenía vida física. ¿Estamos de acuerdo? El hombre murió espiritualmente porque tenía vida espiritualmente. Adán en el jardín del Edén, ya nosotros lo estudiamos, Dios había soplado sobre Adán su imagen y su semejanza. Había soplado sobre Adán su espíritu. Adán tenía vida espiritual, pero cuando Adán pecó y Eva pecó, el Espíritu Santo fue sacado de ellos y ellos murieron espiritualmente a partir de ese momento. Y con ellos todos sus descendientes, todos los que nacemos, si Adán no hubiera pecado, todos los seres descendientes de él hubieran nacido con vida espiritual. O sea, por procreación hubiéramos nacido con vida espiritual. Todos hubiéramos nacido con el Espíritu Santo. Pero como Adán pecó y el Espíritu Santo fue sacado de él, él murió espiritualmente, todos nosotros nacemos muertos espiritualmente. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, completamente inclinada al mal. ¿Qué significa que él quedó muerto espiritualmente? Es algo que ya hemos estudiado. Y esto es muy importante. ¿Qué significa que él quedó muerto espiritualmente? Que quedó separado de Dios. Muerte significa separación. Él quedó separado de Dios, inhabilitado espiritualmente, sin comunión con Dios. Y que el hombre quedó inhabilitado moralmente. No reside el bien en él. ¿Qué parte de nuestro corazón? Nosotros tenemos algo de bueno en nosotros. Nada. Qué fuerte, pero nada, no tenemos nada bueno. El 100% de nuestro corazón está podrido. Si no, no hubiera venido Cristo. A eso da lo que viene. Él viene a regenerarnos. Él viene a darnos un corazón nuevo. Repasemos eso nada más. Recuerden que estamos en fundamentos y podemos repasar. Vamos a Ezequiel para que ustedes vean. Esto es el nuevo nacimiento. Cuando una persona recibe a Cristo, esto es lo que pasa. Ezequiel capítulo 36. Y vean las razones por las que pasa también. Porque hay una razón. El Señor vino con un objetivo. Capítulo 36, versículos 26 y 27. Doña Janet, si usted quisiera leer, con mucho gusto. Nosotros estábamos ahí, digamos, esperando que usted nos diga nos dé el Sí, visto bueno. aquí está William buscando a Ezequiel. Sí, muy bien, perfecto. Ezequiel capítulo
36, versículos 26 y 27. Aquí lo va a leer William. Perfecto, excelente, magnífico. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Muy bien, muchísimas gracias, don William. Vean Mucho qué gusto. importante, hermanos. Vean, aquí es donde estamos viendo. O sea, si nosotros fuéramos buenos, si tuviéramos un corazón bueno, entonces el Señor no tendría que venir a hacer esto. Él no tendría que venir a hacer esto. Pero nuestro corazón nace corrupto. Nuestro corazón nace de piedra. Es así como lo traemos. Por eso es que somos como somos. Entonces, y por eso es que tuvo que venir Cristo. Entonces, cuando nosotros lo recibimos a Él como Señor y como Salvador, esto es lo que sucede. Os daré corazón nuevo. Ahora, muy importante, ¿qué es corazón? ¿Qué clase de corazón nos dio? No estamos hablando de uno de carne. ¿Qué clase de corazón nos dio? Recordemos. ¿Qué es, don Edwin? ¿Perdón? No nacimiento. Esto es el nuevo nacimiento, correcto, pero cuando hablamos de corazón, ¿de qué estamos hablando? De carne, un corazón de carne. No. ¿De qué estamos hablando? El hombre interior. Del hombre interior. Del hombre interior. Muy bien, hombre interior. O sea, recuerden, nosotros somos seres tripartitas. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando Cristo nos redime, que es cuando nacemos de nuevo, cuando nosotros nos recibimos a Él, cuando Él nos rescata, cuando digamos, lo que se llama recibir a Cristo como Señor y Salvador, el nuevo nacimiento, el Señor lo que está redimiendo es nuestra alma y nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no lo está redimiendo. Porque si Él, y ahí está la explicación, porque ustedes dicen, hey, pero es que los evangélicos llegan y dicen que ellos nacieron de nuevo y que ya son salvos y sin embargo no los ve y siguen pecando, siguen fallando, ¿sí? Porque estamos en un cuerpo que no ha sido redimido. Lo que fue redimido fue nuestra alma y nuestro espíritu. Es importante entender. Entonces, mientras que antes éramos practicantes de pecado, ahora lo único que nos quedó fue digámoslo así, el residuo, digamos, el instrumento con el cual nosotros pecábamos, pero ya no tiene poder, ya no tiene poder. El poder fue anulado cuando Cristo viene a nosotros. Eso ya lo vamos a explicar aquí mismo. Entonces, vamos viendo por partes. Entonces, ¿qué es lo que hay entonces en el hombre interior? Alma y espíritu. Eso es lo que se llama corazón. Os daré una alma y un espíritu nuevo. ¿Qué es el alma? Mente, emociones y voluntad. Entonces el Señor nos va a dar una mente nueva, nos va a dar emociones nuevas y nos va a dar una libre capacidad de elegir nueva. Es una voluntad nueva. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, entonces es interesante porque si el Señor cambió mi mente, quiere decir que ya yo no tengo los mismos pensamientos que yo antes tenía. Si el Señor cambió mis emociones, cambió mis afectos, cambió mis sentimientos. Y ahora, digamos un ejemplo, ahora son nuevos completamente. Ya no están inclinados a este mundo ni están inclinados al mal. Ahora están inclinados hacia la santidad. Eso es lo que sucede en el nuevo nacimiento. Entonces dice, voy a darles un corazón nuevo, un hombre interior nuevo, alma y espíritu nuevo. Y vean lo que dice, voy a poner espíritu nuevo dentro de vosotros. Y esa palabra espíritu aparece en minúscula. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? El Señor nos va a dar un espíritu. El espíritu está dentro de nosotros, pero no estamos hablando del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando del espíritu del hombre, no el espíritu de Dios. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hay en el espíritu del hombre? Recuérdense. ¿Qué es lo que hay en el espíritu del hombre? La conciencia. Ahí está la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Está escrita la ley moral de Dios. ¿Qué más está en la conciencia? En la conciencia, digamos, perdón, ¿qué más está en el espíritu? Disculpen, en el espíritu del hombre, ¿qué más está ahí? Es la habitación
donde va a venir a residir el Espíritu de Dios. Es la habitación donde va a venir a residir el Espíritu de Dios en el momento que yo recibo a Cristo como mi Señor. ¿Qué más hay en el Espíritu del hombre? Está la comunión. Es a través del Espíritu nuestro que nosotros tenemos comunión con Dios. Y está la intuición. Entonces dice, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré, vean, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, digamos, el corazón endurecido. Eso se refiere a aquel corazón endurecido, aquel corazón que no perdona, aquel corazón orgulloso, aquel corazón centrado en sí mismo, aquel corazón pecaminoso que estaba rendido completamente al pecado. Yo lo voy a quitar, dice el Señor, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible, como leía don William. Sensible, ¿sensible a qué? A las cosas de Dios, sensible a la voluntad de Dios. Versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y vean cómo está escrita esa palabra, con mayúscula, espíritu, con mayúscula. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y va a entrar a la vida del creyente. Aquí hay algo interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres humanos no tenían el Espíritu. Porque ¿para qué el Señor va a ponerles el Espíritu si ya lo tienen? No lo tenían. No lo tienen. Nacemos sin el Espíritu de Dios. Entonces nacemos sin vida espiritual, porque es el Espíritu Santo quien nos da la vida espiritual. Y es el Espíritu Santo quien nos hace ahora tener comunión con Dios. Entonces dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y aquí viene otra cosa importante. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor hace eso? ¿Para qué? Solo para salvarnos. Para Solo porque cumplir nos va la a ley, salvar. Y nos va a salvar de... Exactamente. para Para cumplir que la ley. podamos entonces cumplir la ley de Dios. Dice, y haré que andéis en mis estatutos, y para que guarden mis preceptos, y para que los pongan por obra. Ese es el punto. Entonces, Él, a través del Espíritu, nos da poder. Ahora nos da poder. Nos da poder para hacer su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que antes no lo teníamos. Antes estábamos completamente rendidos al pecado. Rendidos al pecado. Pero ahora Él nos da poder. Poder en el Espíritu de Dios. Entonces, recordemos, estábamos muertos espiritualmente y estábamos muertos, digamos, prácticamente bajo el poder del pecado. Recuerde que el pecado, el poder del pecado es una ley del pecado que quedamos cuando el hombre cometió el primer pecado. Dios, entonces, igual como es la ley de la gravedad, de la misma manera el Señor permitió que ahora la humanidad esté bajo el poder del pecado. Y ese poder del pecado solo puede ser anulado cuando el Espíritu viene a usted, cuando usted se rindió al señorío de Cristo. ¿Quieren ver qué es lo único que anula el poder del pecado? Vamos a Romanos capítulo 8 para que lo vean. Estamos haciendo un repasito, Romanos capítulo 8, versículo 2. Doña Elisa, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, y aquí tenemos que preguntarnos, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Cuál es esa ley del Espíritu de vida? ¿De qué está hablando Pablo? Del Espíritu Santo que usted ya recibió. Es el Espíritu de vida, es el que viene a darle a usted vida espiritual. Entonces dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado. Vea que era una ley que estaba sobre mí. Yo no puedo quitarme esa ley de encima. Ningún ser humano puede quitarse esa ley de encima. Ningún ser humano, por más que quiera abandonar un pecado, no puede por sí mismo. Necesita la gracia de Dios, necesita el Espíritu de Dios dentro de él para que lo pueda vencer. Por eso, digamos, cuando nosotros, digamos, queremos ayudar a una persona en una circunstancia que esté difícil,
presentarle el evangelio para que esa persona pueda tener al Espíritu Santo y esa persona entonces pueda tener luz, el velo caiga y entonces pueda entonces tener el poder para ver qué es lo que Dios le está mostrando. Entonces dice que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, el Espíritu de vida. ¿Por qué de la ley del pecado? Del poder del pecado. ¿Por qué de la muerte? Porque yo ahora tengo vida espiritual. Antes estaba muerto espiritualmente, ahora tengo vida. Ahora, ¿quieren ver ustedes cómo nosotros no podemos por nosotros mismos dejar el pecado? Véanlo aquí mismo. Aquí mismo donde estamos, en Romanos capítulo 7. Don Edwin, Romanos 7, Romanos 8, perdón, Romanos 8, versículo 7. Sí, señor. Romanos 8, ¿ah? 8, 7. 8, 7, sí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí, Sí. ahí, ahí. Porque los pensamientos de la carne, los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede. O sea, una persona por más que quiera dejar su alcoholismo, no puede. Una persona por más que quiera dejar su adulterio, no puede. Por más que quiera dejar las mentiras, el orgullo, no puede. No puede. Él quiere, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque no tiene al Espíritu de Dios consigo. Porque no tiene a Jesús como Señor y Salvador. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha sido rescatado del pecado. Eso es lo que significa. Nosotros siempre decimos, ¿qué vino a hacer Jesús? Él nos vino a salvar del pecado, decimos nosotros. Sí, pero ¿qué es salvarnos del pecado? Que no sigamos en el pecado en que estábamos. Él nos vino a salvar. ¿Y cómo nos salva Él? Bueno, Él a través de su muerte nos perdona, nos limpia y nos da vida espiritual y nos da el Espíritu Santo para que nosotros ahora podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, muy bien, volviendo a donde estábamos, entonces nosotros estábamos hablando que la humanidad, una vez que pecó, quedó moralmente corrupta, bajo el poder del pecado e inhabilitada espiritualmente, muerta espiritualmente, sin comunión con Dios. Y aquí es importante explicar algo. ¿Qué significa que quedó sin comunión con Dios? Quedar sin comunión con Dios quiere decir que esa persona no tiene signos vitales en la relación con Dios. Esa persona está incomunicada con Dios. Sus oraciones no pasan del techo. La palabra de Dios, por más que la lea, no la entiende. No la entiende. Porque la palabra de Dios solo puede ser entendida cuando usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. De lo contrario, no podemos. Decimos nosotros hoy, no lo entiendo, no lo entiendo. Quiero entenderlo, pero no lo entiendo. Porque necesita ser discernida espiritualmente y necesita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros solamente en qué momento, cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo, aceptamos lo que Él hizo y reconocemos a su persona. Entonces, siguiendo acá, digamos, las escrituras nos enseñan que aunque la humanidad fue creada buena, ya nosotros lo estudiamos, era bueno en gran manera, hemos caído en decadencia moral. ¿Qué nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, Arturo? Eclesiastés 7, 29. Ya lo leo. Sí. Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. ¿Ok? He aquí, solamente esto he hallado, dice Salomón, que Dios hizo al hombre recto. ¿Es cierto eso? Sí, Dios hizo al hombre recto. Lo hizo inocente, lo hizo santo, lo hizo inclinado al bien. Pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre se corrompió. El hombre se corrompió. Eso no fue el propósito original de Dios. Nosotros ya estudiamos también la caída del hombre, ya vimos el capítulo 3 y vimos cómo el hombre cayó voluntariamente. No fue forzado.
El hombre quedó a partir de ese momento muerto espiritualmente, separado de Dios, sin comunión con Dios, sin signos vitales espirituales, ajenos a la vida de Dios, sin esperanza y muertos físicamente y eternamente. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1? Tal vez don William nos ayuda. Efesios capítulo 2. Ya va. Sí, no se preocupe. Tómese su tiempo. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Muy bien. Muy bien. ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia, me imagino. A la iglesia, es correcto, a la iglesia de los Efesios. A la iglesia. Y Pablo les dice, y él, ¿quién? Cristo. Dice, os dio vida. Pero entonces yo pregunto, sí, pero todos estaban ahí. Él está hablando a una congregación que tiene vida física. Y sin embargo, él está diciendo, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que hacer una diferencia. Una cosa es la vida física y otra cosa es la vida espiritual. Usted vuelve su mirada al mundo y hay cantidad de personas que tienen vida física, pero más de uno es un muerto espiritual. Están muertos espirituales, no tienen vida espiritual. Y es lo que Pablo está diciendo. Están muertos en delitos y pecados. Están muertos. ¿Y él le dio vida a quién? Y ahí es donde uno tiene que preguntar, ¿a quién le dio vida? A aquellos que reconocieron su persona, la persona de Cristo, su obra en la cruz, su muerte, su resurrección. Muy bien. El hombre quedó entonces bajo el dominio del pecado, bajo la ley del pecado, con una naturaleza pecaminosa que tiende de continuo al mal. Y vamos a verlo, Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos 6, 14. Doña Elisa. 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. El apóstol Pablo dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Le está hablando a la iglesia. El pecado ya no va a tener dominio de ustedes, ya no los va a dominar. Dice, porque ustedes ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia de Dios es haber reconocido la obra de Cristo, es haber reconocido su muerte, su resurrección, es haber reconocido su persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que no tiene a Cristo el pecado se enseñorea de ella, el pecado tiene dominio. Por ejemplo, nosotros vemos, vamos a Gálatas capítulo 3. Es interesante este versículo de Gálatas. Y es un versículo que suena fuerte. Gálatas capítulo 3. Versículos. Bueno, vamos a ir primero, leamos primero este. Capítulo 3, versículos 22 y 23. Tal vez Arturo nos ayuda. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Sí, correcto. Ok, dice, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Ajá. Ok. 23 y 24. Ok, pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. De manera Ajá. que la ley nuestro halló fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Muy bien. Entonces vean lo que dice el versículo 22. Muchas gracias. Dice que la escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, todos nosotros estábamos encerrados, encarcelados en una prisión de pecado.
bajo una naturaleza pecaminosa. No podemos salir de ahí en nuestros propios medios. No intenten hacer cambiar a alguien sin Cristo porque no va a poder. Porque esa persona está encerrada bajo pecado. Esa persona está ahí prácticamente en una prisión que no puede salir. Por eso el Señor en sus promesas dice que Él vino a dar libertad, dice apertura de cárcel a los que estaban presos. ¿Y quiénes eran los que estaban presos? El Señor no va a venir a sacar los que están en la reforma, aquellos que estaban presos del pecado, atados al pecado. Entonces dice, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, por creer en Él, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Oigan la palabra que está usando, confinados. ¿Qué es estar confinado? Es estar encerrado, enclaustrado. Usted no puede salir. Usted está encerrado bajo pecado. El único que puede abrir esa cárcel es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieren verlo? Vamos a Isaías capítulo 61, versículo 1. También lo dijo en Lucas, él, también en el Evangelio, pero me gusta más a mí esta parte del Antiguo. Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Doña Evelyn. Voy. Isaías 61, 1. 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, vea, esto es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue lo que Él vino a hacer. Entonces nosotros nos preguntamos acá. Aquí al final dice que Él vino a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, aquellos que están humillados delante de Él, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes eran estos cautivos? Aquellos que estaban en el seno de Abraham esperando la promesa para irse para el cielo. Y dice, y a los presos, apertura de cárcel. Entonces la pregunta es, ¿Él viene a sacar a los presos que están en la Reforma, a los que están en San Sebastián? No, Él viene a sacar a aquellos que están aprisionados por el pecado, a los que están encerrados bajo un pecado que no pueden salir. Y el único que puede hacer eso es Cristo. Hermanos, mire, por más buen psicólogo, por más buena persona que uno sea, buen papá, por más buen maestro, no, ustedes no, o sea, un ser humano no puede sacar a otro ser humano de la circunstancia donde está. Solo Dios puede abrir esa cárcel. Jesucristo, eso fue lo que Él hizo. Esa es la obra de Él. Él vino a dar libertad precisamente a esos presos, a abrirle la cárcel en donde estaban ellos cautivos, en donde estaban ellos encerrados. Todos estábamos ahí, todos, sin excepción, estábamos ahí, todos. Entonces las escrituras declaran, hermanos, que la humanidad ha llegado a ser moralmente corrupta interiormente, inclinada hacia la maldad y hostil a un Dios justo, santo y amoroso. Hay veces a nosotros nos duele que nos digan que todo aquel que no tenga a Cristo como Señor y Salvador es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios todo aquel que no tenga a Cristo. Yo puedo decir, vea, vamos a ponerlo así. Yo voy a decir, yo amo a Dios. Dios sabe que yo lo amo. Pero yo no me he rendido a su señorío. Yo digo que lo amo, pero no me he rendido a su voluntad. ¿Cuál es mi relación entonces con Dios? No tengo. No tengo. O sea, soy un enemigo de Dios. Y la misma palabra de Dios no lo dice. Ahora, ¿para qué Jesús, y es interesante esto, para qué Jesús vino a reconciliarnos si nosotros teníamos una armonía con Dios? Si nosotros todo el mundo estaba bien con Dios y Jesús va a venir a salvar a todos. ¿Por qué razón?
porque simple y sencillamente porque somos enemigos de Dios. Recuérdense, somos reconciliados porque antes éramos enemigos. Vamos un momentito a Romanos para que lo veamos. Romanos capítulo 5, primeramente. Don William tal vez nos ayuda en el versículo Romanos 5, en el versículo 9, en el versículo 10. Romanos 5, 10. Ok. Porque si, aunque éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Muchos más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Muy bien, muchas gracias. Porque siendo enemigos, toda la humanidad era enemiga de Dios, es enemiga de Dios. ¿Y cuándo llegamos a ser, digamos, reconciliados con Él? Cuando venimos a Cristo y nos rendimos a su señorío. Vean lo que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es la muerte de Cristo la que nos reconcilia con Él. ¿A quiénes? A quienes creen en Él, en su persona, en su muerte, en su resurrección y se someten a su señorío. A los oidores y hacedores. A los oidores no están en este pacto. No entran en este paquete. Muy bien, entonces vamos un momentito. Acá. El hombre entonces, hermanos, quedó atestado de maldad. No hay nada bueno en él. En él no mora el bien. Y continuamente lo único que emana de él es maldad. Romanos, vamos a Romanos para que lo vean. A ver, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí es el apóstol Pablo hablando. Don Edwin, Romanos 3, 10, 10, 11 y 12, por favor. Sí, señor. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Muy bien. Ahí. Está bien. Gracias, don Edwin. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. ¿Cómo? Entonces ustedes se puede. Hay muchas denominaciones que tienen a hombres o sea, como justos, como infalibles. Pero vea lo que dice. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es una persona mentirosa, aquella que diga que yo busqué a Dios. ¿Acaso que era Dios el que estaba perdido? Estoy perdido, soy yo. Es el Señor quien me encuentra. Es Él el que me busca. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni uno. O sea, todos los seres humanos necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Muy importante que entendamos eso. Muy bien. Incluso, Don Oscar, señora. una consulta. Si ahí claramente dice que no hay ni uno solo justo, entonces, Ajá. ¿cómo hay denominaciones religiosas que ponen un montón de santos y que se hicieron la lista y que ya por la vida que tuvieron ya es el santo y la santa y la inmaculada y que esto y que lo otro? Sí, pero aquí claro está que no hay nadie que es justo. Entonces vamos a poner un caso. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Un evangelio cómo? ¿Falso? ¿Falso? Es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Porque si nos vamos a eso, vea, incluso la Virgen María, que fue un vaso escogido por Dios, bienaventurada, una, digamos, dichosa, la bendición de llevar a nuestro Señor y Salvador en su vientre. Y ella misma tuvo que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y la Biblia lo dice.
Oscar, La misma palabra Salvador, como Señor y Salvador. Dígame, doña Elisa. eso que dice doña Evelyn de los santos y todo eso sería como un evangelio corruptible. Es corrupto, exactamente, es un evangelio corrupto, exactamente, exactamente. Vamos a ver a Lucas, vamos a Lucas un momentito para que ustedes vean eso. Vamos a Lucas capítulo, por ejemplo, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 46, del versículo 46 y al 48, Arturo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador, porque era mirado a la bajeza de su criada, porque he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Interesante acaba. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, en lo que ella tiene en su vientre en este momento. A Cristo, el Señor y Salvador de ella. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y es interesante. María reconoce su condición, digámoslo así, de pecador. O sea, de hija de Adán, como todos nosotros. La bajeza de mi sierva. Y dice, ella misma se declara que, digámoslo así, que el Señor ha reconocido la bajeza. Y ella era un vaso escogido del Señor. O sea, ella misma recibió a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, hermanos, siguiendo acá, podemos ir, digamos, también, veamos cómo el hombre quedó lleno de maldad. Nosotros muchas veces creemos que somos buenos, pero vea, por ejemplo, lo que Dios piensa de nosotros. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos del 2 al 6. Doña Evelyn, capítulo 1, del 2 al 6. Vamos a ir despacito porque aquí quiero que veamos algunas cosas que son bien interesantes. Ok. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente Paremos ahí pecadora. un momentito nada más. Sí, sí, un momentito. Nada más, doña Evelyn, aquí hay un detalle que quiero señalarles. Israel, una característica de Israel es que es el pueblo escogido de Dios. Aquí yo les voy a hacer una pregunta. Israel tenía conocimiento de Dios, porque estamos hablando aquí que, que vea quién escribe, el que está escribiendo es el profeta Isaías. Israel tenía conocimiento de Dios. ¿Sí? Claro, ¿Sí? Isaías está hablando el profeta y ya, digamos, estamos hablando que Isaías está después de Moisés, ¿Sí? después de que Dios los sacó a ellos de Egipto y mostró todas sus maravillas y les había dado la ley en el monte Sinaí. Ellos conocen a Dios, ellos conocen su ley, pero vea lo que les dice el Señor. Israel no entiende, mi pueblo No. no tiene conocimiento. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Es lo mismo que pasa en la iglesia. Es como si el Señor estuviera diciendo, la iglesia no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, porque la iglesia sí tiene luz. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces muchos de sus miembros no hacen la palabra de Dios. Y al no hacerla es desobediencia completa. O sea, no es obediencia a medias. La obediencia a medias es obediencia completa. Desobediencia a medias es, digámoslo así, o más bien, perdóneme, obediencia a medias es una desobediencia completa.
Ese es el punto. O sea, nosotros creemos muchas veces que porque obedecemos cierta partecita de las Sagradas Escrituras, ciertos aspectos que nos gustan, pero no acatamos los otros, estamos bien con el Señor. No, es que la palabra de Dios, una vez que usted la reciba, usted es responsable de lo que usted recibió. Y ya ahora el Señor lo va a juzgar a usted por el nivel de conocimiento que usted tiene y le exige por la luz que usted ha recibido. Entonces dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente Doña Evelyn. pecadora, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y toda corriente doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Qué fuerte, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Está hablando de su propio pueblo. Está hablando de Israel. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermano, vea, un pastor habla hoy al frente de un púlpito. De esta manera, no le queda a nadie. Se van. Porque qué bárbaro ese pastor. ¿Cómo ofendió? ¿Cómo nos ofendió? Pero vean, hermano, vean, el profeta Isaías, es Dios hablando. Y dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se van a rebelar? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Hermanos, de aquí me llama la atención la forma, la expresión. Hermanos, ¿cómo huele una podrida llaga? No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, ¿cómo huele el pecado delante de Dios? ¿Cómo huele el pecado? O sea, nosotros muchas veces, digamos, vean, una persona ¿Podrido? puede estar, podrido, vean, ¿Podrido? una persona puede bañarse todos los días, vestirse con las mejores ropas, perfumarse y llegar así a la iglesia. Y si esa persona está en una práctica de pecado delante de Dios, huele a muerte. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Hay algún lugar donde lo diga? Sí, hermano, hay lugares, yo los puedo llevar. Vamos un momentito a Corintios para que ustedes lo vean. El pecado huele a muerte, el pecado huele a muerte. Vamos a segunda Corintios, capítulo 2. O sea, eso es importante. ¿Cómo olemos cuando estamos en una práctica de pecado? ¿Cómo huele el pecador no arrepentido delante de Dios? Vean lo que dice en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14 al, vamos a ver acá, al 16, por favor. Tal vez, don William, capítulo 2, 2 Corintios, capítulo 14 al 16. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes. Ese. Sí, correcto, sí, señora. Ajá. Triunfantes, y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para esto somos olor de muerte, que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida, que lleva a la vida. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como Oh, muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. muy bien, muchas gracias. Vea, vamos a hacer, digamos, recordemos que los versículos a veces traen unas pausitas, por ejemplo, en las comas.
digamos, porque hace un cambio de giro en lo que viene hablando. Por ejemplo, dice, versículo 14. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Claro que en Cristo nosotros victoriosos. Y por medio de nuestro lugar el olor de su conocimiento. O sea, un creyente verdadero sometido a Cristo manifiesta el olor de Cristo por todos lados donde va. Y al Padre le encanta ese olor. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y hay una pausa ahí. Ven que hay una coma. En los que se salvan. Y en los que se pierden, una pausa, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, ¿cómo huele un pecador no arrepentido? A muerte. ¿Cómo huele un pecador redimido, arrepentido, lavado por la sangre de Cristo? Es grato olor de Cristo para Dios. Acuérdense cuando nuestro Señor, ¿cómo le decía el Señor a los fariseos? Que eran como, que ellos eran como sepulcros, ¿qué? ¿Se acuerdan? Que eran sepulcros blanqueados. El Señor, blanqueados. Un sepulcro. ¿Qué hay en un sepulcro? Pudrición, huesos de muerto. ¿Por qué blanqueado? Porque ellos andaban bien vestiditos los fariseos, digámoslo así, pero por dentro destilaban olor a muerte. ¿Dónde dice eso? Vamos a Mateo, al capítulo 23, para que ustedes lo vean. Y es nuestro Señor Jesucristo hablándole directamente a los fariseos. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros veamos el daño que realmente nos hace el pecado a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver acá. Versículo 27, creo que es. El 27, vamos a ver. ¿Perdón? Correcto. Ok, léalo, por favor, Arturo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas de adentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. ¿Por qué? Por la hipocresía religiosa que tenían los fariseos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Ellos conocían la ley de Dios. Ellos la conocían la ley de Dios, ellos tenían el conocimiento y ellos mandaban hacer la ley de Dios, pero ellos no hacían la ley de Dios. Mandaban hacer la ley de Dios, pero no hacían la ley de Dios. Y el Señor les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Entonces, hermanos, yo quisiera esta noche, digamos, dejarlo acá. Nosotros la próxima semana vamos a continuar, digamos, viendo, digamos, recuerden que lo que estamos viendo ahorita es cómo el hombre quedó corrompido después del pecado, cómo quedó atestado de maldad. Y vamos a seguir viendo diferentes versículos que nos muestran cómo el hombre, digamos, quedó, cómo el hombre se corrompió, digamos, después del pecado de Adán, ¿verdad? No sé si hay alguna preguntita que tengan, alguna consultita que tengan, algún aporte que tengan. Sí, doña Evelyn. Yo tengo algo, pero no tiene nada que ver con el estudio bíblico. Es que cuando voy a la iglesia al final, en los anuncios dicen, es que en el chat de la iglesia, el chat de la iglesia, yo solamente estoy en el chat de fundamentos de los lunes. ¿Hay un chat de la iglesia? En el chat de la iglesia, no, vean, hay grupos, bueno, los grupos que están son los siguientes. Hay un grupo del Ministerio de Hombres. No, Hay un eso grupo no. del Ministerio de Mujeres. Ajá. Hay el Ministerio de Mujeres, ¿usted está en el Ministerio de Mujeres, doña Evelyn? No, no estoy. Ah, bueno, ok, entonces hay un grupo que es solamente el Ministerio de Mujeres. Sí, que Ahí, son los digamos, sábados. una vez al mes, es una vez al mes. Este sábado, dicho sea de paso, este sábado hay reunión de mujeres, Dios mediante. Ya le voy a decir a doña Berta que las incluya a ustedes, a mi esposa. Entonces, está el grupo de hombres, el grupo de mujeres, está prácticamente esos dos, porque el otro es un grupo que hay de servidores y está el grupo de fundamentos. Digamos, esos son prácticamente los Ok. grupos Sí, que debe ser que existen. no entiendo, Entonces, porque siempre digo que mandan cosas en el chat de la iglesia y yo digo, ¿qué será?
Pero no, en el fundamento de los O lunes sea, yo sí estoy. sí, cuando anunciamos, por ejemplo, la oración de los miércoles, lo anunciamos en los chats de mujeres, hombres, en todos los grupos, Ok, no, está bien. no en el de fundamentos, pero entonces lo que vamos a hacer solamente es incluirla a ustedes para que estén informadas de las actividades de la iglesia, ¿verdad? Está bien. Pero digamos, en esos chats es donde se anuncia todas las actividades que tenemos. Ok, Muy bien. gracias, don Si hay algo más, muy bien. Entonces, amada familia, oremos y pongámonos en manos de nuestro Señor y nos vemos Dios mediante. Recuerden, el próximo domingo bueno, las mujeres tienen reunión el próximo sábado a las 10 de la mañana. Ellas están estudiando el libro de Ruth y ahí pasan un tiempo muy bonito. Digamos, a las 10 de la mañana es una vez al mes. La reunión es una vez al mes, así que no es como muy digamos, en el 12:30 del día aproximadamente. Y el próximo domingo a las 9:30 continuamos con el estudio del Evangelio perdón, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2 y continuamos en el versículo 43 en adelante. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, queremos darte las gracias, amado Señor, por este tiempo que tú nos regalaste. Queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra siempre. Queremos darte las gracias por todo lo que tú nos muestras, por todo lo que tú nos enseñas. Queremos darte las gracias por lo bueno, precioso y maravilloso que tú eres. Gracias por traer luz a nuestras vidas, Señor. Gracias por quitar el velo. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por tu muerte y por tu resurrección, Señor. Queremos darte la gloria y la honra, Señor. Y queremos en esta noche, Señor, muy especialmente, Señor, queremos orar, Señor, por nuestra hermana doña Janet y don William, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de traerlos, Señor, y acercarlos, Señor, a ti, a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la bendición, Señor, de ellos, Señor, y que tú continúes derramando, Señor, toda bendición de lo alto, que tú continúes añadiendo toda gracia sobre sus vidas, Señor, que tú continúes guardándolos, Señor, sus entradas, sus salidas, su andar, su reposo, su sentarse y su levantarse, Señor. Y que todo, Señor, Dios, tú derrames bendición sobre sus hijos también y que todo tú te glorifiques en abundancia, Señor, con ellos. Que haya abundancia de fruto para ti, Señor. Y te damos las gracias también nosotros, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y continúa tú recibiendo la gloria y honra en todo, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén.